Señores, muchísimo ojo con lo que tenemos aquí porque tenemos novedades acerca del Payday de VR. Y no hablo del Payday 2 VR, sino el nuevo, el que anunciaron en el VR Game Showcase, que nos pilló a todos un poquito descolocados, la verdad, porque no lo esperábamos, no esperábamos ese juego. Y al igual que no lo esperábamos, nos dejó bastantes dudas el tráiler. No precisamente que fuesen malas o porque parecía que tuviera mala pinta, sino porque, bueno, deja incógnitas que dice, oye, ¿cómo será esto y cómo será lo otro? De hecho, yo mencionaba algunas de cómo sería la interacción con los gadgets del juego. Y bueno, eso y más cosas lo han respondido en un pregúntame lo que quieras o un pregunta y respuesta, como le quieran llamar, que han hecho recientemente en Reddit, donde la comunidad le ha preguntado sus dudas y ellos han contestado. Así que en este vídeo te voy a contar pues las novedades más importantes o más interesantes para despejar esas dudas que pudimos tener con el anuncio de este Payday de VR. A ver, para empezar, estamos hablando de un juego exclusivo de realidad virtual. Han confirmado que no tendrá versión plana, ni que es un port, ni absolutamente nada parecido, sino que es un juego hecho exclusivamente para realidad virtual, que cuando estaban haciendo, cuando se hizo Payday 2 VR, tuvieron ciertos problemas por las limitaciones de adaptar un juego a realidad virtual, un juego que ya existía, que además eran otros tiempos y las tecnologías estaban diferentes. Por otra parte, ahora con este título están haciéndolo, como digo, exclusivo de realidad virtual, y esto les está permitiendo centrarse mucho en mecánica, en la locomoción y en todo lo que sea lo más inmersivo posible para la VR. Es decir, usar los aparatos de manera manual, usar las armas de manera manual también, la recarga, todo eso, que lo hagas todo tú y que lo sientas que lo estás haciendo como en la vida real. También tener en cuenta que el estudio que está haciendo este juego no es el que ha hecho los otros Payday planos, ni el otro de VR. Este es el Fast Travel Games, que es un estudio ajeno que se dedica a hacer juegos VR y que ahora va a ser este Payday, pero para realidad virtual. Pero como digo, no es ningún port de ningún otro Payday, es un juego totalmente nuevo. Con esto venía otra duda, que era ¿en cuál Payday se han fijado para hacer este juego? Vale, aquí esta pregunta es importante porque Payday 2 quizás es uno de los más queridos y sin embargo Payday 3 no salió demasiado bien. Pero ellos, sin querer mojarse demasiado tampoco y decir, bueno, nos hemos fijado solo en uno porque el otro es una mierda, han dicho que han cogido las cosas que más les interesaba de ambos juegos, que se han fijado en ambos juegos. Yo esto no sé si va a ser bueno o va a ser malo, pero bueno, yo lo transmito. Luego, ¿qué más han dicho? Pues bien, vamos a tener una especie de base, lobby o lo que sea para planear nuestros golpes. Es decir, ahí yo entiendo que podrás estar con tus colegas a los que invitas para jugar y ahí tendrás el mapa que elegir, el campo de tiro, todo este tipo de cosas. Eso está confirmado, el campo de tiro y tal. Y ahí podrás prepararte el loadout, ver el mapa que vas a atracar y hacerte una estrategia o lo que sea. Un poquito como pasa en el juego de Tactical Assault, o así al menos me lo imagino yo. También mencionan que aquí vas a poder ver el oro que has conseguido y tal, como que lo vas a tener en una sala física o algo así, decía. Luego, ¿qué más? Con respecto a la progresión, el juego va a tener progresión, el juego vas a poder ir desbloqueando cosas según vas consiguiendo hacer diferentes atracos, desde cosas estéticas hasta cosas pues como accesorios de armas. Incluso entiendo yo también que gadgets y cosas así que irás desbloqueando para hacerte la vida más fácil. Seguimos, este Payday es un título premium, así lo dicen ellos mismos, y esto se refiere que va a ser un juego de pago premium, es decir, yo creo que estará sobre los 30 pavos, más o menos, que es lo que se suele mover los juegos así más importantes de VR. Si es más, pues bueno, ya me sorprendería, pero bueno, que va a ser un juego premium de pago y que va a tener contenido añadido gratuito y contenido añadido de pago, DLCs, como pasa también con los juegos planos. Esperemos que tampoco se pase y se flipe metiendo DLC por todos lados, pero oye, tampoco me parece una mala idea para financiar el proyecto y que esto lo mantenga. Vamos a poder personalizar nuestro personaje, tanto la máscara como los guantes, e incluso creo que las armas también mencionaban algo. Por lo menos las armas sé que vamos a poder cambiarle accesorios, ponerle láser, mirilla, silenciadores, para adaptarla a nuestro estilo de juego. Este título, como dije antes, es exclusivo de VR y no tendrá nada que ver con Payday 2, ni Payday 3, ni nada que ver en el sentido de contenido reciclado, en principio al menos. No sé si en algún momento sacará un mapa o algo, pero dicen que no, que esto es totalmente ajeno y ya está. Que es posible que en algún momento haya referencias o aparezcan personajes de la saga clásica
en algún DLC, alguna cosa, pero que en principio el juego es lo que es, un juego exclusivo de VR para MetaQuest 3 y Steam. Pero ojo con esto, porque no cierran la puerta para PlayStation VR 2. Yo lo que entiendo con esto es que todavía tienen que solucionar las partes legales de Sony para poder lanzarla ahí. Así que yo creo que este juego va a estar en PlayStation VR 2 más pronto que tarde también. Así que no se me desanimen, señores. Y para los lobos solitarios, que sepan que el juego se puede jugar con IA. Es decir, tú y tus compañeros serán controlados por la IA y ya está. Y no tienes que estar jugando con gente de manera obligatoria. Aunque la verdad que el fuerte del juego es jugarlo con colegas. Pero bueno, que sepas que se puede. Eso sí, no se puede jugar offline. Aunque tú juegues solo, necesitas estar conectado a internet. Yo esto no lo entiendo mucho, pero es algo común y a la orden del día. Así que poco más. Por otra parte, el tema rejugabilidad lo tienen claro. Quiere que el juego sea rejugable de principio a fin todo el rato. Para ello van a meter cosas aleatorias en el mapa. Bueno, cosas aleatorias. Aleatorizarán determinadas cosas de los mapas. Supongo que objetivos, lugares donde están, lo que tienes que hacer, dónde encontrar una cosa u otra. Eso va a ir cambiando. Han dicho que, bueno, que tampoco quieren entrar mucho en detalle ahora con esto, que ya hablarán más de esto en el futuro, pero que por ejemplo en el mapa del banco pues vas a poder jugarlo un montón de veces y vas a tener sensaciones diferentes por estos cambios. También han confirmado enemigos especiales, el enemigo con el escudo, el bulldozer y francotiradores. Y también, porque esta pregunta venía de alguien que decía, oye, porque en Payday 2, Payday 3 tal, está este tipo de enemigo, este, y en el tráiler solo vi especiales este y este. Los desarrolladores dijeron que es cierto que a lo mejor no van a estar todos los del otro Payday, pero que habrán nuevos enemigos, como puede ser cosas modernas como drones, y lo dejaron ahí y ya está. No dieron más detalles, pero sí que el escudo, el bulldozer y los francotiradores, eso van a estar, más cosas nuevas como enemigos especiales. También ha dicho que el juego va a estar doblado, pero ojo con esto porque claro, doblado lo estaban poniendo en inglés, entonces entiendo que se refiere voces en inglés. En español no han dicho que vaya a estar doblado, pero también han dicho que los personajes van a hablar con otros personajes, pero tampoco va a ser nada del otro mundo, sino por ejemplo cuando tiras munición, pues va a decir personajes tirando munición, abriendo esto, tal, típicas frases para que los otros sepan lo que estás haciendo, poco más. Tampoco te esperes que te vayan a contar aquí el Quijote, el muñequito de la máscara, ¿vale? Tranquilito. Y poco más, señores, esto es lo más interesante de lo que han hablado, de lo que, de este pregúntame lo que quieras, y creo que sacamos varias cosas claras, como lo que es más importante para mí, la interacción y hacer las cosas manuales de una forma pues que sea creíble, tampoco que sea muy tediosa, sino que tenga un punto ahí intermedio que se disfrute y que se nota que está hecho para VR. A mí me da cierta esperanza y tranquilidad también, porque al final la gente de Fast Travel Game ha hecho bastantes juegos y suelen ser buenos juegos. No es un estudio nuevo, no es un estudio sin experiencia, no, es alguien que sabe moverse aquí. Así que bueno, eso es lo que sacamos en claro de todo esto. En fin, señores, esto ha sido todo. Si te ha gustado el vídeo, deja un fuerte like, coméntame cuál es tu opinión de esto y suscríbete para no perderte nada. Nos vemos en más vídeos y en directo.